Buenas, volvimos. Ahora tenemos un invitado, a Néstor, director de Radio Encuentro y NTV. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Te queríamos dar la bienvenida y hace poco se vivió de la banalización del nunca más por parte del oficialismo y preguntarte, no sé, cómo se vive eso, cómo se niega o se trata de ridiculizar, no sé, o no darle importancia a algo, una época oscura de nuestro país. Bueno, eso muestra la continuidad de esta gente que solo siembra muerte y destrucción para acumular riqueza para unos pocos, ¿no? Así le fue en la elección. Recibieron una paliza con más de 14 puntos de diferencia en el resultado electoral. Pero realmente fue un desprecio a la lucha de los argentinos que conformamos la base del sistema democrático. La base del sistema democrático a partir de la recuperación de la democracia en 1983 es el no a la violencia, el no a la muerte, el no al enfrentamiento violento en Argentina. Y eso es lo que banalizaron en esta campaña electoral, porque el nunca más representa las bases del sistema democrático que superó a la muerte de la dictadura. Me parece que eso usado en campaña fue uno de los elementos del resultado electoral. Podríamos decir que es una regresión y todo el trabajo que se dio por parte de militantes, ¿cómo se fue para atrás, digamos, esto? Sí, es interesante ver qué significa ir para atrás, qué significa ir para adelante, ¿no? Puede ser, sí. Porque se presenta el ir para adelante como algo siempre positivo, y ese ir para adelante no puede ser negando el pasado. Tal cual. Sí. Hay cosas que tenemos que recuperar. Tenemos que recuperar derechos conquistados por nuestro pueblo durante muchos años de lucha. Entonces, cuando nos presentan un futuro sin derechos, yo no quiero ese futuro, yo en todo caso quiero recuperar derechos. Aún más sabiendo tu lucha, ¿no? Cómo vos diste tu mano en eso, ¿no? De estos derechos, y capaz que la decepción, me imagino que podés llegar a sentir. Sí, a ver, quizá para los que nos escuchan, nos ven, no lo sepan, yo estuve secuestrado con los chicos y chicas de la Noche de los Lápices, de esos días de terror en nuestro país. Me tuvieron con ellos, nos tuvieron en el Pozo de Quilmes, un lugar siniestro que eran dependencias de la Brigada de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Ese lugar era un lugar de detención clandestino, hoy convertido en espacio de memoria, y un símbolo del verdadero nunca más. Entonces, me parece que hoy, al recordar eso, tenemos que recordar los sueños, los ideales de esos compañeros y compañeras, de esos chicos y chicas, niños y niñas, en algunos casos, que soñaban con un mundo más justo, que luchaban por derechos. Alguien puede decir, bueno, equivocados. Puede ser, pero en todo caso, si hubieran cometido algún delito, deberían haber sido juzgados por esos delitos, y no secuestrados, desaparecidos, asesinados, además de torturados, porque las condiciones de secuestro eran de tortura. Y bueno, a todo eso le decimos nunca más. Pero esa maldad no es simplemente porque quienes tomaron el gobierno eran personas malas que querían matar, querían torturar, querían asesinar. Eso se hizo para implementar un plan económico
Un plan económico que vulneraba derechos especialmente de las y los trabajadores, para el enriquecimiento de unos pocos. Porque la dictadura dejó, fue un gran robo a nuestro pueblo para el enriquecimiento de unos pocos. Y eso que expresó con mucha claridad Martínez de Hoz, y siempre recomiendo buscar y volver a escuchar el discurso de Martínez de Hoz del 2 de abril de 1976, el inicio de la dictadura, a pocos días del golpe militar. Ahí está el plan de la dictadura. Si escuchan eso y escuchan hoy algún discurso del actual ministro de Economía o del actual presidente, van a ver muchas similitudes. Destruir el Estado. Y eso se repitió también en la época del menemismo. Querían destruir el Estado, privatizar todo, acabar con las leyes laborales, acabar con el sistema jubilatorio argentino. Y eso mismo pasó con Macri, siendo Caputo ministro de Economía, el mismo que está hoy. Entonces, son cosas que se repiten y por eso es importante recordar, para no repetir un pasado que, bueno, fue de muerte y destrucción. También, no sé, viendo el modo que se llevó la dictadura, o estas desapariciones, torturas, un modo también de disciplinar a cualquier persona, estudiante que quiera salir a luchar por su derecho, no sé. Mañana tenemos una marcha que espero que sea bastante masiva para defender la universidad pública y no sé, para que los próximos estudiantes de los secundarios públicos puedan acceder también a la universidad, que hoy en día es un derecho, pero con este recorte, no sé, hace pocos días se dio el veto y ayer salió que iba a ser diferente el año que viene con un presupuesto que quién sabe si va a ser verdad. Es como que ese manotazo dado que da el gobierno para las elecciones que se vienen en octubre. Sí, a ver, estamos en un momento en el que le está explotando al gobierno ese plan económico que fracasa, sí, y de avance de los sectores populares que quieren poner límite a esa destrucción y a esa crueldad. Y me parece que esta semana es muy particular. Las movilizaciones del día de mañana en defensa de la universidad pública, en defensa de la salud, de los hospitales pediátricos de niñas y niños, son un hito muy importante. También el voto en el Congreso, el rechazo a los vetos, justamente de la ley de financiamiento de las universidades y de la ley de emergencia en hospitales pediátricos. Así que, bueno, esperamos que nuestro pueblo se haga oír con fuerza y que sus demandas sean escuchadas. El presidente dice que con déficit fiscal cero se resuelve todo. No nos habla de mejores condiciones de vida, no nos habla de mejores salarios, no nos habla de un pueblo feliz. Nos habla de una planilla para la economía argentina. Nos habla, porque nadie pretende que haya déficit en nuestro país. Nadie propone eso. Lo que hay que ver es cómo se distribuye lo que hay. Si la prioridad es curar a los chicos que están enfermos y tener una buena atención de salud en un hospital de primer nivel como el Garrahan, o comprar armas para la represión. Si se trata de priorizar el pago de deuda o de mejorar las condiciones de los millones de jubiladas y jubiladas a los que no les alcanza lo que ganan para comer. Entonces, acá el tema es de qué es lo más importante en una familia. ¿Qué hacemos si uno de nuestros chiquitos, hijos, nietos, se enferma?
vamos a dejar todo, vamos a poner la atención en curarlos. Y como Estado tenemos que hacer lo mismo. Pero para el presidente la plata en hospitales no alcanza. Pero hoy anunciaron la compra de equipamiento para la represión, para las fuerzas federales, de 4 millones de dólares. Estaba terminando hace un momento un acto con la señora Bullrich, mostrando en forma descarada, a mi criterio vergonzosa, el despliegue y el ensayo de las fuerzas federales represivas preparándose para mañana. Bueno, es insólito, pero es lo que vivimos. Y repito, me parece que es importante recordar estas cosas del pasado, no para quedarnos en el pasado, sino para no repetir esas cosas. Quisieron instaurar el terror, por eso las desapariciones. El desaparecido es un rehén, y fue un rehén, que sembraba terror, sembraba miedo, y las familias salían a buscar ese desaparecido, no a protestar porque lo habían secuestrado, porque esperaban encontrarlo con vida. Entonces, por eso los desaparecidos fueron rehenes de la dictadura. Y según Videla, entes ni vivos ni muertos no están. Hay que ser muy mal nacido para decir eso, ¿no? Bueno, lo dijo siendo el jefe máximo del Estado, una presidencia usurpada, por eso el dictador Videla. Bueno, entonces me parece que un día como estos nos tiene que hacer pensar no solamente en lo macabro, en lo terrible del secuestro, la tortura, el asesinato, sino fundamentalmente por qué hacían eso, qué plan querían instalar y qué tiene que ver eso con lo que vivimos hoy. Y te iba una pregunta, pero es una acotación, que por ejemplo yo lo veo mucho en los jóvenes de mi generación, que cada vez hay menos conciencia de lo que pasó, y es medio preocupante, la verdad. Bueno, puede ser, estamos cada vez más distantes en el tiempo, ¿no? Y bueno, entonces, bueno, pero por eso la tarea de hacer memoria. Pensar que los juicios por esos hechos todavía se están desarrollando. Y muchos todavía no han comenzado, están pendientes. Y por eso es necesario memoria, verdad y justicia. Y sí, la gran pregunta, y yo que ya tengo unos cuantos años acumulados, me pregunto también, bueno, ¿cómo transmitir a los chicos, a las chicas, a tu generación, esas luchas, pero sobre todo esos ideales? El ser capaz de pensar en los otros, de que nadie puede ser feliz solo. Y la felicidad es una cosa que se construye, y se construye para el hoy, pero también para el futuro, con planes de vida, con planes con el conjunto de nuestro pueblo. Una cosa que me preocupa del discurso oficial en estos días no es solo lo económico, la destrucción en materia económica y social, la destrucción del Estado, sino este individualismo que nos quieren inculcar. Bueno, el mérito individual, el sálvese quien pueda, el cada uno por la suya, el despreciar a los otros, el despreciar a los más débiles. Y frente a eso tenemos que repetir, somos parte de un pueblo y nadie es feliz si no vive en medio de un pueblo feliz. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a un tema musical y ya volvemos.